El siguiente relato se llama, Corre Hannah. Querida Hannah, he estado corriendo mucho últimamente. Es una excelente manera de mantenerse en forma. Obviamente. Pero esa no es realmente la razón por la que lo hago. Principalmente me gusta el aire fresco y la libertad, ya sabes, me da tiempo para pensar. 1 hora más o menos con solo mi reproductor de MP3 y el pavimento como compañía realmente puede poner en perspectiva la tristeza de la oficina y los problemas de relación. Como si todo pareciera estar a un mundo de distancia. Tampoco es que sea una táctica de evasión, realmente siento que este tiempo para mí me ayuda a lidiar con mis problemas de una manera más sensata y efectiva cuando llegue el momento. Lo recomiendo de todo corazón. Ten cuidado. Supongo. No sé muy bien cómo decir esto. Hace un par de semanas tú y yo tuvimos una gran discusión, es gracioso, ahora incluso me olvido de qué se trataba esa discusión. Como dije, corre. Te distrae las cosas. Así que estaba estresado, ya sabes, necesitaba salir de casa, golpear un poco el pavimento, distraerme de las cosas. Elegí una de mis rutas favoritas. En una ciudad como esta hay que resignarse al paisaje urbano, pero hay un pequeño parque bonito no muy lejos de donde vivo, seguro que ya lo conoces. Hemos estado allí 1 o 2 veces. Normalmente evitaría el parque después de la puesta del sol, en realidad es cuestión de sentido común, pero necesitaba un poco de vegetación para mejorar mi estado de ánimo. Decidí hacer un circuito por el exterior del parque, lo suficientemente cerca como para ser pintoresco sin ser demasiado imprudente. Eran alrededor de las 10:15, así que aunque las calles no estaban exactamente desiertas, podías pasar bastante tiempo sin pasar a otro peatón o incluso ver un coche en la carretera. Sin embargo, me alegré de eso. Normalmente mi mente solo puede vagar libremente si estoy completamente en mi propio mundo y la soledad siempre ayuda. De todos modos, al principio me alegré. Cuando vi aparecer los contornos oscuros de los árboles que bordeaban el parque, me di cuenta vagamente de una extraña y progresiva sensación de inquietud. Ni siquiera pude ahogar este sentimiento irracional con la música, porque fue en ese momento que mi iPod comenzó a funcionar mal. A medida que me acercaba al parque, los sonidos tranquilizadores del Ejército de las 7 Naciones de White Stripe, una canción de motivación clásica, aunque un poco exagerada, fueron superados constantemente por una especie de estática extraña, diferente a todo lo que había escuchado antes. Casi sonaba como una cacofonía tranquila pero persistente de voces que hablan o ríen pero se mezclan para crear un único sonido ininteligible. Tomé nota de que tenía una cosa más con la que lidiar mañana. Por espeluznante que hubiera sido el sonido de un iPod roto, me sentía aún más decidido a calmar mis frustraciones con una buena carrera larga. Aún así, estaba empezando a desear que hubiera habido más gente alrededor o que hubiera un poco más de luz. Incluso hubiera sido mejor si la luna no estuviera escondida detrás de un manto de nubes oscuras y premonitorias. Pero seguí adelante, que es lo peor que podría pasar, ¿verdad? Bueno, te lo diré. Cuando comencé mi circuito alrededor del exterior de la cerca metálica de 3 pies del parque, el gran campo central apareció a la vista a través de una brecha en la línea de árboles. Durante el día, el campo estaba ocupado predominantemente por gente que practicaba deportes, fútbol, frisbee, corría como yo o lo que fuera. Evidentemente, ese no fue el caso por la noche, pero tampoco el campo estaba vacío. Un grito ahogado llamó mi atención hacia 2 figuras cerca del centro del campo. Uno sostiene al otro como si estuviera abrazado, de hecho al principio parecía que se estaban besando, o posiblemente que el más grande lo estaba tomando el cuello del más pequeño. Parecía un momento y un lugar extraños para el romance, pero seguí corriendo, no era asunto mío. En el campo, la figura más grande de repente levantó la cabeza para alejarse de él. Estaba cada vez menos seguro. Soltó a la segunda figura que parecía caer al suelo. Pero la vista quedó oscurecida por los árboles mientras corría. En ese momento no sentí la necesidad de detenerme a mirar, la escena había aumentado mi sensación de inquietud, pero aún así pude convencerme de que eran solo un par de bichos raros retozando en el parque. Sin embargo, a medida que el árbol disminuyó, mis ilusiones se hicieron añicos rápidamente.
De hecho, la segunda figura yacía en el suelo ahora y la segunda estaba agachada sobre ella. Esto me detuvo en seco, aunque era difícil ver en la oscuridad y todavía no estaba totalmente convencido de que no estaba espiando accidentalmente la extraña escapada sexual al aire libre de alguien. Pero entonces salió esa luna que había estado deseando antes. De repente la escena, bañada por la cruda luz blanca de la luna casi llena, adquirió una claridad inquietante. Si bien la distancia todavía hacía que los detalles fueran un poco difíciles de distinguir, pude ver con suficiente claridad que el cuerpo y las extremidades de la víctima, eso ya era obvio, se sacudían violentamente mientras la forma descomunal se agachaba sobre él, desgarrándolo. La luz de la luna también debe haberme iluminado porque la cosa en el campo se detuvo de repente y me miró directamente. Perdí solo un segundo parado allí, presa del pánico, pero ese segundo me perseguirá mientras viva, los dos ojos, que no podría haber visto desde donde estaba incluso si estuvieran brillando, lo que parece imposible. Me quemó. Podía sentirlo mirándome. No, no fue solo eso. Podía sentirlo sonriéndome. Con dientes enormes, dentados y desiguales metidos al azar en unas fauces todavía ensangrentadas y rojas por su última comida, sonrió. Eso lo sabía. No lo vi, seguro que no lo imaginé, solo lo sabía. Entonces corrí. El camino por el que había estado corría paralelo al parque y había pocos giros a lo largo de él, así que sabía que tenía un largo camino por recorrer antes de poner distancia entre la cosa y yo. Eché un par de miradas al campo mientras corría por el medio de la carretera desierta, moviéndome más rápido de lo que jamás hubiera creído posible, incluso como corredor experimentado. Allí estaba la víctima, tirada descuidadamente sobre la hierba. No hay señales de la cosa. Miré hacia donde me dirigía y, allí estaba, encaramado lánguidamente, burlonamente, en una farola justo en mi camino. ¿Cómo fue tan rápido? Esta fue mi primera buena mirada a la cosa, la sangre todavía goteaba de las malvadas garras al final de los brazos que colgaban, desproporcionadamente largos, más allá de la luz sobre la que se encontraba en cuclillas. La boca, todavía sonriendo, era exactamente como la había visto en mi mente y, sin embargo, de alguna manera aún peor, cubría una gran parte de la cara de la criatura, más de lo que parecía biológicamente posible. Los ojos brillaron con una leve intensidad roja. En general, la cosa me hizo pensar en una especie de mono gigante y demacrado o en un hombre peludo y deforme. Estaba atrapado, simplemente no había manera de escapar de esta cosa. Ni siquiera estaba seguro de poder empezar a correr, de cerca la mirada de la cosa era hipnótica. Mis extremidades se sentían pesadas. Mis ojos comenzaron a arder. Solo quería que todo terminara. Lentamente, un fuerte sonido llenó mis oídos. De repente, la cosa saltó ágilmente desde la luz hacia un árbol cercano, desapareciendo de la vista. Había desaparecido, pero me sentí embriagador, era como si hubiera sido marcado de alguna manera desconocida, mis ojos todavía ardían, el área a mi alrededor parecía aclararse como si estuviera iluminada por una luz pálida, el sonido apresurado solo se hizo más fuerte. Entonces comencé a correr sin parar, hasta que eso me detuvo. Al coche me refiero. No se preocupe, no hubo daños importantes, al parecer el conductor me había visto a tiempo para frenar bruscamente, por lo que solo me salieron moretones. Cuando desperté en una cama de hospital, los médicos me dijeron que era un hombre afortunado, pero admito que no me sentí tan afortunado cuando vi ese destello de ojos rojos y dientes amarillentos a través de la ventana del tercer piso del hospital. De todos modos, te escribí esta carta para explicarte por qué no estaba en el hospital cuando viniste a verme y por qué no me has vuelto a ver desde entonces. Y bueno, he estado corriendo mucho últimamente. Ruega por mi Hannah.